Muy buenos días para nuestros queridos lectores del periódico Punto de Quiebre, porque somos la voz de quienes no tienen voz. El día de hoy tenemos una grata compañía, una persona bastante inteligente, extraordinaria, carismática. Es el senador Carlos Felipe Mejía, del Centro Democrático. Senador, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Nuri, pues muchas gracias por esta invitación. Me da mucho gusto compartir con ustedes. Muy bien, aquí pendiente de poder compartir un buen rato con todos ustedes. Muchas gracias. Pues entonces demos inicio a este pequeño diálogo muy coloquial. Le agradecemos de antemano habernos permitido esta entrevista. Senador, ¿quién es Carlos Felipe Mejía? Cuéntenos de usted. Pues yo nací por allá en 1962 en Manizales. Eh, a los muy poquitos días me fui a vivir a una finca de mi abuelo, con mi papá, mi mamá, mi hermano en esa época. Viví como los primeros, yo no sé, como 8 o 9 años tal vez, en una finca cafetera. Mi abuelo era cafetero. Y hice la primaria ahí en una escuelita cercana a la, a la casa, a la finca. Después nos vinimos a vivir a Manizales y estudié en el Colegio San Luis Gonzaga, un colegio de jesuitas. Después tuve la oportunidad de estudiar agronomía en la Escuela Agrícola Panamericana, tal vez una de las universidades de agricultura tropical más importantes. Queda a 40 kilómetros de Tegucigalpa, en Centroamérica. Después me vinculé a la agricultura cuando me gradué y estuve vinculado a la agricultura muchísimos años. Sigo vinculado. Siempre con ganas de hacer una maestría, una especialización, y por allá en 2003 logré hacer una especialización. Bueno, no la logré hacer porque no la terminé, en la Universidad Javeriana en política social. La dejé porque tuve que regresar a Caldas y fui diputado en aquella época. Pero ¿cómo le parece que hace 2 años, yo creo que hace como tres, casi 4, empecé a hacer una maestría en la Universidad Pompeu Fabra? Hice una maestría en gobierno y política latinoamericana, la terminé hace como un año, una experiencia extraordinaria. Solo tuve que ir presencial como un mes y medio a Barcelona, y de resto toda la hice virtual, pero bueno, digamos que logré. Lo digo porque es un buen ejemplo de que si uno quiere estudiar, ahí están estas herramientas extraordinarias del Internet. Después, por allá en el año 2000, yo creo que eran por ahí el 2000, una época muy triste de la vida colombiana. Estaba el país completamente secuestrado en manos de paramilitares, guerrilleros, las mafias de todo tipo, carteles de Cali, de Medellín, bueno, todo este desastre que era Colombia en aquella época, con unas FARC que ya tenían sitiado Bogotá y bueno, parte del territorio nacional, paramilitares en todas partes también. Y llegó el exgobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, a hacer una gira a Manizales. Y fuimos a verlo aquí algunas personas y allí quedé yo convencido que él tenía la fórmula para sacar al país de esta dificultad tan grande por la que estábamos atravesando, y con unos políticos y empresarios de Caldas, entre ellos Adriana Gutiérrez, que fue senadora, Óscar Iván Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos, empresarios de Caldas, formamos lo que yo he llamado yo digo que el primero, y siempre hago la observación que José Obdulio dice que no, que el primero partido político uribista lo fundaron ellos en Antioquia, pero el de nosotros en aquella época, 2002, era en base a los 100 puntos del Manifiesto Democrático de Álvaro Uribe. Entonces formamos ese grupo político y yo fui el primer secretario general, y entonces empecé ya a vincularme mucho más de lleno a la política, aquí en mi departamento de Caldas, y bueno, ya después tuve una época muy interesante donde me fui por allá en 2003, 2004 a la presidencia de la República en el gobierno de Álvaro Uribe. Estaba Luis Alfonso Hoyos en la dirección de Acción Social de la presidencia y tuve la fortuna de formular la política pública de seguridad alimentaria urbana al lado de un hombre extraordinario. En estos días celebramos los 18 años, casualmente aquí en Manizales, con la doctora Susana Correa, los 18 años de RESA, de la Red de Seguridad Alimentaria Urbana. Pues bueno, yo estuve en esa época como director de seguridad alimentaria urbana, formulando la política pública. Y me tocó, lo cuento con mucho orgullo porque montamos los pilotos, montamos el primer piloto en Ciudad Bolívar, en Altos de Cazuca.
Después nos fuimos al Pozón y Nelson Mandela en Cartagena, al distrito de Agua Blanca en Cali. Montamos en 7 ciudades del país, incluida Manizales, los pilotos de seguridad alimentaria urbana. Eso evolucionó tanto que después terminaron estas señoras, madres cabezas de hogar de esos barrios con tantas dificultades, montando pequeñas microempresas alrededor de esos sistemas de producción. Fue una experiencia extraordinaria. Volví después como diputado a la Asamblea Departamental de Caldas. Y en el 2010, cuando llega Santos a la presidencia, nosotros rápidamente entendimos que el legado que había sido puesto en manos de él pues no fue respetado, y empieza toda esta estrategia de montar un nuevo partido político. Y yo tengo la fortuna de ser invitado por el presidente Álvaro Uribe a estar en esa lista cerrada de senadores que llegamos al Congreso de la República, a contrarrestar, pues digamos que lo que significó pues digamos que la traición a unas ideas que no llevó Santos adelante, y sobre todo pues a lo que nosotros entendíamos que iba a ser un gravísimo problema para el país, esos acuerdos de La Habana, que después fueron, pues como bien sabe la gente, fueron invalidados por un plebiscito que el Congreso desconoció. Y bueno, ahí estamos en las que estamos nosotros hoy. Regresé al Senado de la República otra vez para un segundo periodo, ya una lista abierta. Estoy casado con Carolina Molina, psicóloga, especialista en psicología infantil. Tengo 3 hermosas hijas. Daniela tiene 24 años, Irene tiene, no, 34, Daniela, 24, Irene, y una pequeñita que acaba de cumplir 4 años. Tengo mis papás, afortunadamente, todavía nos acompañan, han superado incluso en estos días un coronavirus que me llena de mucha satisfacción a todos. Ahí los tenemos todavía. Tengo 2 hermanos, mi hermano mayor Francisco, que es médico, y mi hermana menor, que es publicista. Esa es mi familia, y ese es un pequeño recuento ahí de una revolturita ahí de vida personal y de cómo yo me involucro en la vida política. Muchas gracias, doctor. Vemos que tiene una hoja de vida impecable y una hermosa familia, y lo felicitamos por eso. Muchas gracias. La pregunta obligada, doctor. ¿Cuál es su punto de quiebre? ¿Qué lo quiebra en la vida a usted? A mí me produce mucha preocupación que insistamos en encontrarle el norte al país y no lo encontremos. A mí me duele mucho que desperdiciemos este país de la forma en que lo desperdiciamos. Eso me duele profundamente. Esa es, doctor, su punto de quiebre, el hecho de que ahorita no encontremos ese norte en nuestro país como Que lo colombianos. desperdiciemos de la manera en que lo desperdiciamos, y por eso en las reflexiones de qué hacer de verdad por Colombia, con la experiencia que uno cree tener, yo he llegado a la conclusión de que es un problema ético el que nos tiene aquí. Y por eso yo esta semana, bueno, yo vengo hablando de esto desde el año pasado, pero esta semana de manera muy concreta, después de preparar con mi equipo lo que considerábamos nosotros debería ser el eje transversal de la política y de lo que le debería ofrecer a una Colombia, encontramos que la palabra clave es transparencia. Y entonces, ¿cómo digerir eso? ¿Cómo proponerle al país algo que de verdad lo cambie? Porque pues es que todos hablamos de lucha contra la corrupción, que hay que acabar con el narcotráfico, que hay que acabar con la corrupción en la política, que los empresarios dejen de comprar favores públicos, que la historia la viva, cómo derrotamos la pobreza, cómo derrotamos la miseria, cómo hacemos para que este 43% de colombianos salgan de la pobreza, la violencia, el sistema carcelario, cómo reactivamos la economía de verdad. Todo el mundo hace propuestas igualitas. Yo digo, la verdad es que cuando uno oye propuestas son las mías. ¿Qué es lo que le pasa a este país por la mitad? ¿Qué es lo que es transversal? Entonces nosotros llegamos a la conclusión que era transparencia, pero dijimos, ¿y cómo le decimos a la gente eso de una manera más motivadora? Y la frase es, esto se arregla si nadie roba. Y esta semana la lanzamos. Y dijimos, vamos a contarle al país qué es esto se arregla si nadie roba. Y esto se arregla si nadie roba, es que yo estoy convencido que el problema del país se llama enriquecimiento ilícito.
y es transversal a la clase política, a los empresarios, a los ciudadanos, a los narcotraficantes, al problema tan grave de narcotráfico que tenemos hoy, y es transversal al fenómeno que se ha masificado en Latinoamérica de socialismo, porque si a mí me preguntan por qué se están yendo los países latinoamericanos al socialismo, es porque el enriquecimiento ilícito de la clase política tradicional y de unos grupos de poder no cambian esa realidad, y la extrema izquierda utiliza esa disculpa para hacerse a los estados, y nadie se enriquece de manera más ilícita que quienes gobiernan el socialismo. Y para el ejemplo, pues ahí está Venezuela y lo que hizo Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que se robaron el país. El robo más grande que se produce en Latinoamérica es lo que hicieron los Castro con Cuba, que se robaron el país. Lo que hizo Daniel Ortega con Nicaragua, se robó el país para él. O lo que hizo Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que se lo robaron para ellos. Entonces, ese digamos que la parte más sublime del enriquecimiento ilícito lo producen los regímenes socialistas. Pero entonces también, ¿por qué se da? Por el enriquecimiento ilícito de quienes están gobernando y terminan saturando, llenando de odio a la población que ve que no hay cambios contra ese enriquecimiento ilícito y se pierden los países. Por eso el tema es, esto se arregla si nadie roba, y lo podemos desarrollar pues con detalle para poder llevar pues bien el mensaje, que me parece que es lo más importante que yo pueda compartir en este momento en un diálogo sobre política. Muchas gracias, doctor. En el año 2005 fue nombrado como director del Programa de Seguridad Alimentaria de Colombia. ¿Qué le dejó esa experiencia recibida? Nos decía ahorita que fue una gran experiencia. Quisiéramos saber qué le dejó a usted esa experiencia, ese reto que asumió en ese año. Pues primero, que un país tan rico como Colombia no tiene por qué tener esos cinturones de miseria tan aterradores que hay en las grandes ciudades, que son finalmente producto de no haberle entregado oportunidades a la ruralidad colombiana. Entonces, buena parte de los campesinos colombianos se van a las grandes ciudades y producen estos grandes cinturones de miseria y de desigualdad, que son esas zonas donde nosotros pudimos trabajar, que ahorita se las enumeré: el Pozón y Nelson Mandela en Cartagena, dos barrios populares de esa ciudad, Ciudad Bolívar, Altos de Cazuca, Distrito de Agua Blanca en Cali. Esa realidad que se vive por esos ciudadanos es producto del desaprovechamiento de un país como Colombia, que debería ser un país desarrollado y no un país en vías de desarrollo. Creo que eso es lo primero que uno ve, la primera realidad, y lo otro es la condición humana de las personas que viven en esos barrios, a pesar de la adversidad, personas extraordinarias, llenas de valores, llenas de optimismo, llenas de ganas de vivir y de salir adelante. Por supuesto que una vulnerabilidad enorme de todo tipo, que se ha incrementado en los últimos años, sobre todo en uno que me preocupa de manera muy importante, y es la vulnerabilidad de la juventud al consumo de drogas y lo que se deriva de allí. Entre otras cosas porque el incremento exponencial de los cultivos de droga en Colombia, que pasa de 43.000 hectáreas en 2010 a 250.000 hectáreas hoy, produce también un aumento en el consumo que particularmente hace muy vulnerables esos barrios. Pero ver esa realidad y ver la calidad humana y lo fácil que es cambiarle la vida a las personas que viven allí, solo con una atención puntual del Estado, dándoles herramientas para que puedan primero generar el autoconsumo, primero con prácticas muy sencillas, muchas de ellas traídas de realidades que viven países como la India, como con unas pequeñas prácticas muy fáciles se pueden mejorar las condiciones, por ejemplo, de vertimientos de agua y de residuos, cómo se pueden mejorar, cómo se puede potabilizar el agua con sistemas muy sencillos para mejorar las condiciones de vida de ellos, los temas de nutrición, los temas de unión entre los vecinos para mejorar condiciones de seguridad. Digamos que esa fue la experiencia, lo que pudimos aprender, lo que pudimos hacer, y cómo con poquitas herramientas que el Estado les pueda llevar, ellos pueden rápidamente transformar eso, por ejemplo, en microempresas, que fue lo que terminó sucediendo con el tiempo con ese programa de seguridad alimentaria. Pero si tú me dices, defíname en una frase lo más importante: la extraordinaria condición humana de los más vulnerables de Colombia.
Eso fue lo que más me llamó la atención. Ver gente feliz a pesar de la adversidad que uno aparentemente ve. ¿Y eso cómo se explica? Bueno, pues, bueno, porque la gente colombiana es muy buena. Uno dice semejante inequidad y semejante dificultad, pero el desafío es cómo contrarrestar esas desigualdades tan grandes. Y por eso cuando empezábamos esta entrevista les decía yo que yo había concluido que el tema central de esto es cómo acabar con el enriquecimiento ilícito, que es el que no nos permite a nosotros volvernos un país desarrollado, donde esas condiciones de esos barrios que yo hace 18 años visitaba en Colombia y que sigue siendo la realidad de hoy, cómo pueden desaparecer en la medida en que todas esas personas logren condiciones de país desarrollado, que es la que merece Colombia, y tenemos con qué. Definitivamente Colombia tiene mucha gente, demasiadas personas que son resilientes, doctor, que enfrentan esas circunstancias y esas adversidades como usted mismo lo indica, de la mejor manera a pesar de lo que suceda. Damos la bienvenida en esta mañana a nuestro reportero estrella en la ciudad de la Sultana del Valle, en Cali. Mi primero Jorge Tobón, buenos días. Gracias, señorita Nora, muy amable. Doctor, pues es un tema delicado y que pues no podríamos pasarlo desapercibido de la situación de las famosas curules de La Paz. Mi pregunta es la siguiente, doctor. El Consejo de Estado y la Corte Constitucional recientemente se pronunciaron acerca de las 16 curules en el Congreso. ¿Qué deben ser ocupadas por las víctimas del conflicto de Colombia? ¿Qué opinión le merece este hecho? Pues yo, igual que el presidente Álvaro Uribe, considero que todas las instituciones derivadas de los acuerdos de La Habana son completamente ilegítimas, ilegales, porque provienen de un plebiscito que fue burlado por una proposición en el Senado de la República. La voluntad popular burlada de manera completamente irregular. Eso habrá que corregirlo algún día. No nos podemos quedar eternamente con semejante problema. Pero partiendo pues de esa realidad, nosotros muchas veces propusimos que las curules fueran ocupadas, por ejemplo, por policías y militares, representando a quienes han sido más afectados por los 50 años del derrame de sangre que ha producido aquí el grupo narcoterrorista de la FARC, que fue con los que el señor Santos firmó eso que dicen ser un acuerdo de paz que tiene de todo menos de paz. Entonces, debería ser así, y deberían ser, pues, entonces otras víctimas, entonces, que estén las víctimas de los secuestrados de la masacre de Bojayá, que estén las víctimas de los diputados del Valle que asesinaron los criminales de la FARC, y así sucesivamente crear 16 curules para víctimas reales. Pero aquí montaron un cuento. Yo le digo a la gente muy sencillo, vea, si esas curules fueran para las víctimas de la FARC, no estarían Roy Barreras, que lideró todo eso, que con una tutela termina reviviendo las curules. No estaría feliz el señor Santos, no estarían felices todas esas ONGs de izquierda que vienen aquí a dictarnos la agenda a Colombia de una manera completamente irregular. Y no estarían felices los narcoterroristas de la FARC, que están felices todos, los de Venezuela, los del Monte y los que están en el Congreso. O sea, eso no sería así, eso es claro que es para ellos. Son zonas donde ellos han dominado históricamente y por supuesto hay víctimas, no hay. Ellos tienen el poder y lo han incrementado porque hoy hay mucho más narcotráfico, mucha más violencia. Yo no sé, hoy hay unos 7.000 desmovilizados de ese proceso de paz a los que habrá que darles todas las garantías. Pero por Dios, lo que hicieron a raíz de los acuerdos fue incrementar su poder en Colombia, esos grupos, ese grupo narcoterrorista, y en Venezuela. Entonces, esa es la tristeza de lo que ocurre después de los acuerdos, las consecuencias que estamos viviendo, y habrá que trabajar hasta que algún día nosotros, a través seguramente de un referendo, podamos modificar todo el daño que nos hicieron con esos acuerdos. Y cuando hablo yo de referendo, es que por vía referendo habrá que reducir el tamaño del Estado, entre ellos el Congreso de la República, y podría ser que en la citación de ese referendo, cuando estemos hablando en ese punto específico de reducción del Congreso, incluyamos también las curules que le han regalado
a los narcoterroristas de la FARC, porque entre otras cosas, ni siquiera las que hay hoy son legales, pues precisamente porque provienen de ese acuerdo que consideramos nosotros que es ilegítimo, pero entre otras cosas porque hay criminales de lesa humanidad allí sentados con total impunidad. Entonces, por supuesto que eso habrá que modificarlo a través de un referendo, porque la gente le dice, bueno, ¿y qué más se puede hacer? No, ya, es que los 8 años del gobierno Santos no fueron solo para sacar adelante los acuerdos, para él conseguirse un Nobel, para incrementar el narcotráfico y favorecer a los carteles de narcotráfico, sino que fue una estrategia para llevar a Colombia al socialismo. Nosotros tendremos que evitar eso y en la medida de las posibilidades ir modificando esas realidades, porque acuérdense que eso lo elevaron a nivel de la Constitución y nos tocará vía referendo cambiar esas realidades, como esas 16 curules que le van a regalar a los terroristas de la FARC. Doctor, en el día de ayer, en las horas de la noche, tuvimos la reunión del equipo de nuestro periódico virtual Punto de Quiebre. Me gustaría con usted, doctor, que usted con sus medios nos ayude a divulgar nuestro periódico Punto de Quiebre. Pasada la medianoche, ahí con la señorita Nuri, nos dio casi la 1 de la mañana, tomamos un mapa del Centro de Observación de Cultivos Ilícitos. Cosa curiosa, las 16 curules que piden están ubicadas donde mayor número de hectáreas cultivadas hay. Entonces, mi pregunta es, ¿será esas 16 curules para las víctimas o para los narcocultivadores y narcoterroristas, según lo que le acabo de explicar? No, es evidente que es para ellos, es decir, es que no se nos olvida a nosotros que el grupo narcoterrorista de la FARC es el cartel de narcotráfico más grande que hay en el mundo y eso a partir de los acuerdos de La Habana lo que hicieron fue incrementarlo. Eso no, porque ellos jamás cumplieron absolutamente nada de todo lo que se comprometieron a cumplir en esos acuerdos y eso está completamente probado. Ellos jamás, porque uno de los puntos de los compromisos de los narcoterroristas de la FARC en los acuerdos es que iban a ayudar a desmontar el narcotráfico en Colombia, a denunciar las rutas. Todo lo contrario, lo que hicieron fue incrementarlas, pero jamás entregaron absolutamente nada. Por supuesto que es una estrategia, pero mire, lo que hay de fondo, y la pregunta es muy oportuna, lo que hay de fondo es porque la ideología socialista está íntimamente ligada al narcotráfico. Ellos, y la prueba mayor de ellos es que el cartel de los soles es liderado por Nicolás Maduro. Eso es un cartel de narcotráfico y por Diosdado Cabello. Entonces, y por eso es que usted ve aquí a tantos socialistas que promueven la legalización de las drogas, porque en la medida en que ellos promueven la legalización de las drogas, un país como Colombia, que no puede unilateralmente legalizar las drogas, aunque a partir de los acuerdos prácticamente está legalizada la producción, como no se puede controlar o no se ha podido controlar, pues la han ido legalizando. ¿Qué es lo que necesitan ellos? Estarle hablando al pueblo colombiano de la posibilidad de legalizar la droga, que no lo hará ningún país del mundo serio, va a legalizar la coca. Produce demasiado daño al ser humano la coca como para que un país que tenga alguna responsabilidad con la salud de sus ciudadanos legalice eso. Pero aquí lo que necesitan es lo que han logrado. Es que, acuérdense, 43.000 hectáreas en 2013 a 250.000 hectáreas hoy, 1.300 toneladas de clorhidrato de cocaína al año, y el poder enorme de la cifra no se conoce exactamente, pero son entre 15 y 20.000 millones de dólares ilegales producto de ese narcotráfico en Colombia y el poder que tienen ellos, por ejemplo, desde el punto de vista electoral. Entonces uno no se meta aquí cuentos, ellos promueven el narcotráfico y les interesa incrementar el poder del narcotráfico. Lo que uno tiene que hacer y decir con toda claridad al pueblo colombiano es: primero, usted vía referendo puede modificar toda esa vagabundería que hicieron con los acuerdos. Y segundo, aquí un presidente de la República no tiene que estarle pidiendo permiso a nadie para acabar con el narcotráfico. Le voy a explicar cómo se hace. Rápidamente,
Olvidémonos pues de la fumigación masiva con glifosato, que en este gobierno no veo yo que eso lo vayan a hacer. Pero usted puede hacer fumigaciones de precisión en muchas partes, pero usted puede hacer, por ejemplo, lo siguiente: no vamos a permitir 1 hectárea, que es lo que le estoy proponiendo yo al país, ni 1 hectárea más de siembra, que eso no lo prohíbe ni la Corte Constitucional, ni Naciones Unidas, ni nadie. Eso es decisión y no se permite 1 sola hectárea más. Y lo otro, pongámonos una meta. En los próximos 7 años vamos a erradicar no sé, entre 25 y 50.000 hectáreas anuales de coca, las volvemos áreas de preservación ambiental, que es lo que son la mayoría. Porque, ay, ¿qué van a hacer con los campesinos? Los campesinos son víctimas de los carteles de narcotráfico. A los campesinos usted lo puede volver familias guardabosques, la mayoría de ellos, y darle la posibilidad de cultivos alternativos. Y vamos cogiendo cada 30, 40.000 hectáreas anuales, entramos con bienes públicos a donde hay que hacer desarrollo en vías y lo uno y lo otro, se hacen inversiones, se recuperan esas áreas y nos ponemos la meta en los próximos 7 años de acabar con el narcotráfico en Colombia. Colombia merece vivir sin narcotráfico. Es más, si no lo acabamos, el país sí o sí va a acabar en manos del socialismo. Ese es el inmenso poder de ellos, el narcotráfico, que va aliado y que va a estar participando de manera muy activa en todas las elecciones que empiezan a partir del año entrante. Entonces, aquí el desafío es, aquí nos deberíamos olvidar nosotros de todas las discusiones, que los acuerdos y que las Naciones Unidas no permiten fumigar, que porque, acuérdese lo que pasó cuando el ministro Molano, yo le escribí una carta a la ministra de aquella época, hace poquito, a la canciller Claudia Blum, diciéndole, bueno, ¿y por qué no reacciona el pueblo colombiano a esta realidad del gobierno? ¿Cómo así que dice el ministro Diego Molano que va a fumigar y salen 5 relatores de la ONU a decir que no se puede, que porque el punto 4 de los acuerdos prohíbe eso? Naciones Unidas también promoviendo esto, porque así se han vuelto los organismos internacionales, se han vuelto a favor de, están ideologizados, penetrados por la izquierda. No, no, adiós, vamos a acabar con el narcotráfico porque es la decisión del pueblo colombiano. Aquí nadie nos imponga un estado, un narcoestado como es Venezuela. Ese es el peligro que corremos nosotros aquí, porque tristemente eso no le gusta solo a los socialistas, eso le gusta a todos los que están al lado de eso que yo pretendo combatir con la estrategia de esto se arregla si nadie roba, que es el enriquecimiento ilícito. Tantos políticos en este país, tantos empresarios en este país que les interesa todo ese desorden que tenemos y que no les importa si mañana este país es socialista, siempre y cuando no les toquen todo lo que se han robado y les den una tajada de país, que es lo que ha pasado en esos regímenes socialistas. Aquí hay que decir eso así de clarito, para que hagamos un acuerdo no con la clase política. Aquí los acuerdos no son con los políticos, aquí los acuerdos es con la ciudadanía y convencer a los ciudadanos que sí se puede, que hay una estrategia y lograr reunir a todos los ciudadanos alrededor de una estrategia que nos saque de esta ilegalidad que es lo que nos tiene a nosotros con tantas dificultades, en unas discusiones eternas que no tienen sentido, aquí con decisión y determinación. Ahora, métale a eso toda una estrategia internacional de contar la verdad de lo que le pasa a Colombia, pero digamos que eso es simplemente como estrategia, pero las decisiones se pueden tomar de manera unilateral por el pueblo colombiano y acabar con todos los fraudes, con el fraude de la JEP, con el fraude del narcotráfico, con el fraude de la ilegalidad. Se puede hacer, hay que planteárselo a los ciudadanos de esa manera para que no perdamos nosotros la esperanza, porque a veces uno ve un desconcierto, que la gente dice, no, pero es que nada se puede hacer, es que la Corte no permite, es que los políticos, no, sí se puede y yo lo estoy planteando. Tienes el micrófono cerrado, el micrófono. Ahí sí. Doctor, mi siguiente pregunta. Vemos su partido, el Centro Democrático, con 2 precandidatos a la presidencia, el doctor Oscar Iván Zuluaga y la doctora María Fernanda Cabal. ¿Cuál es su proyección política a un futuro? Pues usted ha nombrado 2, pero somos más, porque yo también soy precandidato. Bueno. Ahí está la senadora María Fernanda Cabal, ahí está la senadora Paola Holguín, que estuvo hasta la semana pasada, el senador Ernesto Macías, que estuvo hasta ayer se retiró, ahí está el doctor Rafael Nieto, ahí está la senadora Paloma Valencia, ahí está el representante Eduardo Rodríguez, que también ha manifestado
querer estar en esa contienda. Estoy yo, como se lo estoy diciendo. Bueno, digamos que somos como 6 o 7. Seguramente en los próximos días el partido va a tomar la decisión de cómo se va a elegir ese candidato único que tiene que salir de todos nosotros, y ese candidato único, pues, por supuesto que todos lo vamos a rodear y apoyar, y ese candidato tendrá que ir en marzo del año entrante a una consulta interpartidista entre quienes se identifican con nuestras ideas para ir todos unidos a una primera vuelta. Ese es el panorama que se ve y yo creo que eso se está definiendo en los próximos días. Complicado, pero éxito, doctor, ¿ya? Porque Sí, pues es una baraja de candidatos con muchas cualidades, con muchas sabidurías y, lo más importante, conocedores y saben de la problemática de nuestro país. de acuerdo con ustedes, son candidatos extraordinarios. Mire el doctor Oscar Iván, le robaron la presidencia, la trayectoria que tiene, la experiencia. Creo que es un gran candidato. La senadora María Fernanda Cabal, que ha hecho una gran tarea, creo que reivindicar todos estos valores de la seguridad, de la legalidad. Creo que ha tenido un liderazgo muy importante, denunciando cosas muy graves. Creo que el doctor Rafael Nieto ha hecho una gran tarea, fue precandidato también de nuestro partido hace 4 años, recordemos que quedó de segundo, en esa época eran 6 precandidatos, incluido el doctor Carlos Holmer, recuerden ustedes. Ha hecho una gran tarea él también en defendiendo estas ideas del centro democrático. La senadora Paloma Valencia, que entre otras cosas es muy, muy amiga. He compartido con ella curul llevamos 7 años junticos ahí en el Senado de la República. Es una mujer extraordinaria, con amplísimos conocimientos, con muchísimo valor, con mucho carácter. Una mujer extraordinaria. Yo siento profunda admiración por las mujeres de mi partido y particularmente por las que son precandidatas. La senadora María del Rosario Guerra también he estado viendo por ahí en algunos medios que está, como estuvo hace 4 años también de precandidata. Es una mujer con un conocimiento extraordinario, sabe mucho de temas muy importantes para el país. Recuerden que fue ministra de Comunicaciones en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, en temas económicos, hoy es presidenta de la Comisión Tercera del Senado, una mujer también extraordinaria. Entonces, es un grupo el partido tiene muchas personas que el presidente Uribe ha ido formando, nos ha ido dando como línea, luces, hemos tenido una experiencia muy importante al lado de él y bueno, saldrá un candidato y todos lo vamos a respaldar con la decisión y determinación por que supuesto necesita usted, esto. doctor, por supuesto que usted, nuestro Claro, senador Carlos Felipe claro, Mejía, hombre, con muchas Sí, cualidades, con muchas claro. calidades Ahí humanas que eso también le yo, imprime su cada que sello, me su propia hacen, marca. cada que me hacen a mí entrevistas, yo me hago mucha propaganda a la página web. Mi página web es www.carlosfelipemejia.com. El equipo mío ha hecho una gran página porque ahí están mis planteamientos, está toda la historia que he hecho. Digamos que quien entre ahí y le gaste a eso un ratico va a encontrar, digamos que no solo lo que le planteo al país, sino también la historia y qué he sido yo en el Congreso de la República, qué propuestas que hemos defendido, cuáles han sido las posiciones, las más relevantes. Entonces, por eso los invito a todos a que visiten esa página www.carlosfelipemejia.com. Y lo primero que se van a encontrar es el discurso que el 16 de marzo pronuncié cuando empezaron las sesiones de este año del Congreso de la República, donde pongo a consideración de los colombianos y de mi partido mi nombre como precandidato a la presidencia. Ok, doctor, muchas gracias, sí, señor. Doctor, el 18 de agosto de 1989 fue ultimado en la ciudad de Medellín mi general Valdemar Franklin Quintero, oficial de la Policía Nacional, a manos del narcoterrorista Pablo Escobar Gaviria. Estamos viendo que después de tantos años, sobre todo a partir del 28 de abril de este año, algunos terroristas han continuado asesinando a nuestros policías sin ley ni orden. ¿Qué opinión le merece estos hechos cuando desde precisamente el 28 de abril han asesinado 27 uniformados?
En esos incluyo también a nuestro técnico del CTI de la Fiscalía General y a un soldado profesional esta semana, lo cual pues la mayoría de ellos han sido ultimados eh, por modalidad de plan pistola, es decir, no fue una situación del servicio como tal que se presentó, sino que varios de ellos han estado en vacaciones, han estado descansando con sus familias, como pasó en Pailita, Cesar. 3 policías fueron asesinados por comandos urbanos del ELN. Entonces, ¿qué opinión le merece, doctor? Pues yo creo que lo más importante que tenemos que estar repitiendo permanentemente en nuestro país es que los ciudadanos más importantes son los policías y los militares, por una razón elemental, porque no solo están al servicio de la ciudadanía, sino que es con su vida que están al servicio de la ciudadanía. Por eso merecen todo el reconocimiento y en estos momentos donde la extrema izquierda ha generado como estrategia precisamente bajarle la moral a la policía y al ejército, estar permanentemente generando un discurso de odio hacia ellos, tenemos que recordarle al pueblo colombiano la importancia de nuestros policías y militares. Y empezar por ahí, es que ofrendan su vida. Entonces tienen que tener el mayor reconocimiento de la ciudadanía y del país. Y eso hay que estar repitiéndolo permanentemente. El general Valdemar Franklin Quintero, pues me trae a mí unos recuerdos muy especiales porque él fue comandante del Departamento de Policía Caldas en la época en que un primo mío fue secuestrado y fue él quien lo rescató. En mi familia le tenemos enorme gratitud al general Valdemar Franklin Quintero, que, como usted bien lo dice, fue vilmente asesinado en la ciudad de Medellín por el narcoterrorista Pablo Escobar. Y en la memoria de él, pues a todos los soldados